Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos dejás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. En el programa de hoy vamos a tener una invitada para hablar de un tema fundamental y de un órgano fundamental que a veces no le prestamos demasiada atención. Y te estoy hablando del hígado, que tiene funciones claves en nuestro organismo. Y ese hígado que se puede inflamar por determinados virus, se puede inflamar por el alcohol, por los hábitos de vida que llevamos, que puede ir generando un acúmulo de grasa y eso quizás evolucionar en una inflamación. Esa inflamación del hígado es la hepatitis. Y vamos a hablar cómo reconocerla, si la podemos prevenir, los virus, las vacunas que hay, cuándo nos las damos, cómo controlar, si son efectivas, todas esas preguntas que ustedes nos hacen y nos dejan en el número de WhatsApp sobre hepatitis, las vamos a trasladar a la especialista. En el noticiero médico, nuevo estudio sobre la sensibilidad al gluten. ¿Es real? ¿Está sobrediagnosticada? ¿Creemos que tenemos esa sensibilidad al gluten, pero no existe? Vamos a ver datos de un nuevo trabajo científico. ¿Y tus preguntas quién las responde? Nuestro equipo, que lo presentamos con fuerte aplauso. Así lo recibimos. ¿Cómo va, doctor? ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo? Muy bien, con muchas preguntas de la gente, ¿no? Vamos caminando por la calle y cada vez más preguntas. Todo el mundo ve ADN Buena Salud y mucha gente me dice, ¿qué pasa con la glucemia? ¿Qué pasa con el azúcar en la sangre? Y el tema de hoy es justamente cuando el azúcar quizás es tóxico, la glucotoxicidad, o sea, se juntan los dos patrones, que este azúcar pueda llegar a inflamarnos los riñones, el corazón, el cerebro, ¿no? Este daño oculto del azúcar, aunque no tengas los niveles de azúcar altos en el examen de sangre, ¿eh? O sea, no implica estar cursando una diabetes, ni siquiera una resistencia a la insulina, sino el azúcar que nosotros ingerimos con el tiempo va generando esta glucotoxicidad. Sí, y vamos a ver lo que son productos de glicación proteica, que son muy específicos, pero lo vamos a explicar fácil para que vos lo entiendas y te vamos a dar 5 tips para mejorar todo este tipo de problemas que son muy prevenibles. Muy bien, a tu lado nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Hoy viene con paletitas, pero no de mito y verdad. A ver, ¿cómo es tu paleta? Les voy a mostrar a ver si hay. Mostrala. Es paletita con carita más contenta y paletita de carita... ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a puntuar con mucho amor y respeto los platos que me estuvieron mandando, así que también los invito, después dejamos el número de WhatsApp para que se animen a mandar sus comidas, sus platos y ver si están bien, si están más o menos y obviamente lo más importante, tips para mejorarlos, mejorar la nutrición y mejorar sus comidas. Ustedes se comunican y nos mandan al WhatsApp, a las redes sociales, lo que quieren. Nos estuvieron mandando fotos, videos con sus comidas para que la Nutri dé una devolución. Entonces lo vamos a hacer directamente en vivo, conocer tus platos y qué es lo que opina la Nutri para tratar de llevar una alimentación completa, equilibrada, no para cuestionar ni nada, sino simplemente siempre para se puede mejorar un poquito, construir y mejorar. fácil. Exacto. Muy buena. Licenciado Marcelo Rabinovich, marca andás? registrada. ¿Todo bien? Bien, veo. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Psicología y fútbol. No sé si alguna vez lloraron por algún gol que tu equipo metió a último momento, si lloraron por el tema del descenso en algún momento de tu vida. ¿Está bien? A nosotros nos tocó llorar mucho con Sí, Gaby. lloramos mucho. Escúchame, el fútbol se sabe que esos momentos de estrés y demás aumenta el riesgo del evento cardiovascular. Sí, eso es un dato importante lo que está diciendo el doctor Milton Dan. De hecho, hay un estudio en el 2006 en el Mundial de Alemania que cuando había penales, había goles en contra, más ingresos a la terapia intensiva y a la unidad coronaria. La presión. No, tremendo. Sufrimos, es así, Pero a veces es algo totalmente irracional que te lleva a sufrir y que las emociones estén en juego. Vamos a demostrar que esto es mucho más que un deporte. Vamos a ver por qué sufrimos cuando la pelota entra o cuando no entra. Sí. Y es impresionante la cantidad de investigaciones que hay como para que uno pueda entender por qué te pasa lo que te pasa. ¿Está bien? No hay duda que cuando uno es parte de un equipo, Atlanta, ¿no? Sí. Atlanta, espera, fuera de broma, cuando vos sos hincha de Atlanta no te puedes estresar porque ya sabes el resultado. No, ¿cómo que no? Uno va y siempre tiene la ilusión de... Bueno, ilusión de ganar, ilusión de crecer. Nos mató. No, pero... Es cierto que durante muchos años, hace más de 40 años que estamos en el ascenso, pero bueno, ahora estamos bien, con un equipo
sólido. Está bueno, en este programa si hablamos del descenso de peso y ustedes están hablando del ascenso. ¿no? Está bueno. Pero vamos a hablar del tema de qué pasa alrededor del tema del fútbol. Es interesantísimo, digo, como psicólogo, y traje algunas cosas como para hacerlo con ustedes. Un experimento. ¿Les parece muy bien? Sí, sí. Vamos a estar acá preparados para eso. Del otro lado de la pantalla hay gente demente. O sea, claro, y hay que pensar, Totalmente. hay que activar nuestras neuronas que se tienen que conectar y para eso están los ejercicios de pensamiento lateral. Totalmente, la idea es estimular justamente esas neuronas que todo lo que no se usa se atrofia. Y tengo hoy un desafío que yo estoy seguro que este equipo tal vez lo pueda resolver. Es un barquito. Es decir, tengo un bote. Sí, un bote, dale. Está bien, yo soy un pastor que tengo que cruzar el río. Acá está el río, acá está el bote. Y tengo un lobo, una cabra y un arbusto. Sí. Ok. ¿Está bien? El tema es que... Subilos al bote y listo, y cruzá. No, para. No. Solamente puedo cruzar el río con un elemento, o sea, solamente con un elemento. ¿Está bien? No puedo llevarlos a todos al mismo tiempo. Un animal o el arbusto. Exactamente, pero ¿qué pasa? Si cruzo con el lobo, concretamente la cabra se come el arbusto. Y si cruzo primero con el arbusto, lo que va a estar ocurriendo es que el lobo se come a la cabra. ¿Están de acuerdo? La pregunta es cómo puedo hacer yo para cruzar todos, el río, tanto con el lobo como la cabra, como el arbusto, sin que después tenga algún problema. Explica de nuevo. La vaca se come el arbusto. No, para. Esto es una Vas cabra. con la cabra. La cabra se come el primero. arbusto. El Vas con arbusto. la Y el cabra lobo. primero. El lobo se come la cabra. Vas con la cabra primero. Vas con la cabra. Voy con la cabra. Sí. Sí. Y ahí está. ¿Y ahora qué hago? Y ahora cuando la dejás volvés. y volvés. Claro. Muy bien. Dejás, volvés. ¿Y ahora? No. Ah, porque si llegas al arbusto. ¿Está bien? No, porque ahí te va a quedar. Sí, pero después cuando volvés a Volvés traer a con uno. la cabra. Bien, No. dale. Mirá, y ahora llevá el... El lobo. No. Todo tiene que quedar del otro Llevá el lado. arbusto. Llevo el arbusto. Sí. ¿Y qué ahora? Y ahora trae a la cabra. Muy Dale. bien. Trae la cabra, dejá la cabra y llevá ahora el lobo. Ahora dejala. No, te quedaste sin mascar. Te quedaste sin y ahora mascar. volvés y ya está. Mirá los pensamientos laterales que nos hace para jugar y llegamos. Cruzamos, lo logramos, resolvimos esto juntos, bien. en equipo, usando el pensamiento lateral, activando nuestras neuronas y nos vamos ya a ver el informe de hepatitis. Me acabo de hundir. Sin nada. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado que puede ser causada por un virus, bacterias, toxinas y otros factores. Puede ser aguda o crónica y variar en gravedad desde una enfermedad leve hasta una cirrosis o cáncer. Existen varios tipos de hepatitis y los síntomas comunes que presentan pueden ser fatiga, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, dolor abdominal e ictericia. El tratamiento depende del tipo y la gravedad de la enfermedad, pero puede incluir medicamentos antivirales, cambios en el estilo de vida o un trasplante de hígado. Es importante consultar con un profesional de la salud si se experimentan síntomas o se tiene alguna preocupación sobre la salud del hígado, ya que, diagnosticada a tiempo, existen mayores posibilidades de un mejor tratamiento. Y para tratar este tema nos encontramos en el piso junto a la doctora Paola Coyson, que es staff del Servicio de Patología y Trasplante Hepático del Hospital Británico. Muchas gracias, Paola, por tu visita. Gracias por la invitación. Si tenemos que explicar en forma sencilla qué es la hepatitis, ¿cómo lo harías? La hepatitis en general es la inflamación del hígado y eso puede estar causado por muchas etiologías. Pueden ser, como dijiste al principio, pueden ser por enfermedades autoinmunes, metabólicas, tóxicos, medicamentos, pero hoy nos ocupan las hepatitis virales, que son causa muy frecuente de hepatitis aguda. Y la enfermedad, ahora nos vamos a meter sobre los distintos tipos de virus que causan hepatitis, pero ¿va cursando en forma silenciosa esta inflamación? Muchas veces las hepatitis virales cursan sin síntomas. Uno podría tener hepatitis y no enterarse, cursar totalmente asintomático. Incluso muchas veces puede ser que los laboratorios en cualquier control de salud sean normales, entonces por eso es tan importante y por eso se conmemoran estos días para visibilizar el tema y charlar sobre esto. ¿Qué tipo de virus son los que afectan el hígado? Hay 5 virus muy frecuentes, que son el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y son distintos, tienen distinta presentación, distinta forma de transmisión y también cursan de manera distinta. Algunos pueden evolucionar a la cronicidad y otros cursan agudo, vienen y se va. La hepatitis A y E, por ejemplo,
Son virus que se transmiten por medio de fecal oral, es decir, a través de alimento o aguas contaminadas o cuando uno está en contacto con una persona infectada. En cambio, la hepatitis B y C son las que se transmiten por sangre o a través de fluidos, de relaciones sexuales no seguras, y esas son las que generalmente cursan silenciosas, pueden con el tiempo persistir y si pasan los 6 meses decimos que son hepatitis crónicas. Y esas hepatitis crónicas uno puede tenerlas y no saber. Entonces la única manera de diagnosticarlas es con un análisis de sangre. Para algunos de estos virus tenemos vacunas disponibles. Exacto. Para prevenir tenemos la vacuna de la hepatitis A y la vacuna de la hepatitis B, que son vacunas que están dentro del calendario. ¿Cuándo se aplican? ¿En qué momento? Desde el 2005 se aplican dentro del calendario en los bebés, la vacuna de la hepatitis B y a los 12 meses también de nacido la vacuna de la hepatitis A. Pero los mayores de 20 años por ahí no están vacunados, entonces se puede aplicar en cualquier momento de la vida. Okay. ¿Y se siguen viendo casos a pesar de estar dentro del calendario? Muchísimos casos. La hepatitis B, por ejemplo, puede ser una hepatitis aguda que viene y se va, pero también puede tener presentaciones más graves. Una es que evolucione a cirrosis, que es la forma crónica, pero también existe una presentación aguda muy grave, que es la falla hepática, y que hoy en la Argentina sigue siendo una de las principales causas de trasplante hepático. Una enfermedad que tiene una vacuna, ¿no?, para prevenir. Y lo mismo la hepatitis A. Uno se vacuna en la hepatitis B, si no estuvo vacunado porque ya es mayor de 20 años, se vacunó después. Es importante ver si generó inmunidad o siempre se genera ya con la vacuna al cáncer. No, con la vacuna de la hepatitis B puede ser que uno no genere inmunidad y haya que repetir, y uno puede detectar eso a través de un análisis de sangre, midiendo anticuerpos. Es importante la consulta y conocerlo con un simple análisis de sangre. Le voy a dar lugar al equipo para que se sume con sus preguntas, el doctor Gabriel Lappmann. Qué interesante, doctora, esto de la prevención. Y la hepatitis C, yo como nefrólogo veo mucho, a veces no, esta hepatorrenal y también los problemas no que se da por la hepatitis C a nivel renal, ¿no? También sí. Sé que a veces tenemos correlación. ¿Qué nos puedes contar de la C? La B sé que tiene vacuna, todo, pero la C ni siquiera hay vacuna y es prevalente. Exacto, es muy prevalente. Fue durante muchos años una de las principales causas de trasplante. Sí. Tiene una alta tasa de evolución a formas crónicas y con los años el hígado se va lastimando, se va generando fibrosis como cicatrices, y eso con los años puede llevar a cirrosis o cáncer de hígado. No hay una vacuna para prevenir, pero sí existe un tratamiento muy eficaz hoy en día, con medicamentos comprimidos que se dan durante 2 o 3 meses, depende del paciente, y que se curan en la mayoría de los casos. Es decir, existe hoy un tratamiento en donde la mayoría de los pacientes se curan. Así que lo que nosotros siempre recomendamos es que una vez en la vida hay que hacerse el test para pedírselo a cualquier médico. Es un análisis de sangre, está disponible en cualquier laboratorio del país, y con eso podemos detectar si el paciente tiene la hepatitis, lo tratamos y se cura. Excelente. Saliendo un poco de los virus y para poder enmarcar este cuadro con la generalidad, ¿cómo afectan los hábitos de vida en el hígado? Bueno, muchísimo. Una de las principales causas hoy en día de enfermedad hepática es el hígado graso, lo nombraste al principio. Tiene todo que ver con el estilo de vida, sobrepeso, alcohol y también, digamos, en el estilo de vida, el cuidado de las relaciones sexuales seguras, digamos, hay enfermedades que se transmiten por vía sexual. El estilo de vida es central en el hígado. Y el alcohol. Mencionamos el hígado graso, ¿puede también evolucionar a esta inflamación? El hígado, porque afecta a mucha gente. Exacto. El hígado graso puede con los años también generar inflamación. Esa inflamación genera daño, fibrosis o cicatrices, más fácil. Y con los años, de forma silenciosa, uno no tiene síntomas, no duele, no nada. Y con los años el hígado se va llenando de cicatrices hasta que aparece la cirrosis. Entonces, cambiar el estilo de vida a una vida saludable, digamos, eso mejora el pronóstico, o sea, mejora, incluso los pacientes que tienen hígado graso pueden mejorar, o sea, pueden curar. Revertirlo. Revertir, exactamente.
Clarísima. Me gustaría cerrar esta nota, esta entrevista, con un mensaje tuyo a la gente del otro lado, fundamentalmente con el foco de la prevención, que es lo que nosotros tratamos de hacer de este programa. Exacto. Yo creo que hay 3 cosas importantes. Prevención, lavado de manos, todo lo que aprendimos en pandemia lo tenemos que seguir haciendo. El lavado de manos es importantísimo. Hay 2 vacunas que son seguras, que están dentro del plan nacional, la vacuna de la hepatitis A y la vacuna de la hepatitis B. Testearse, aunque sea una vez en la vida, pedirle al médico clínico de familia que nos haga un análisis para detectar virus B o virus C, y tener en cuenta que si uno tiene la enfermedad, hoy se tratan con medicamentos súper eficaces y de forma segura, así que no hay que tener miedo y hay que controlarse. Muy bien, muchas gracias, doctora Paola Coyson, staff del Servicio de Patología y Trasplante Hepático del Hospital Británico. Y vos sos el principal protagonista de este programa con tus preguntas, que nos las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te quiero ver, te quiero leer, a ver si aparece tu pregunta. ¿Qué hay que comer para bajar el colesterol y los triglicéridos? Para bajar. Bueno, vamos a desarrollar esta pregunta que nos llega entre los dos. Sí. Lo podemos entre los 3. Vamos Dale. a hablar, doctor Gabriel Lappmann, Delphi Zimmerman, y dar este soporte de cómo impacta la dieta en los niveles de colesterol. Bueno, la verdad es que hay mucha evidencia científica con la dieta portfolio. Es la dieta, digamos, más mediterránea, con buena cantidad de omegas, con buena cantidad de proteínas magras, especialmente de origen vegetal, o sea, baja en grasas saturadas, lo que tiene esa evidencia científica que justo atrás lo estaba actualizando por una paciente que tenía este problema en particular, triglicéridos y colesterol. Y yo creo que, y esto me parece el planteo hacia, ¿no?, la población médica, primero el estilo de vida, con el colesterol, primero el estilo de vida, ¿no? Ver también a dónde está afectando ese colesterol, si hay también placas, si hay hígado graso, como comentó la doctora, si es un complejo colesterol. Los triglicéridos no siempre se correlacionan. Tengo mucha gente que tiene colesterol alto, pero triglicéridos normales, y gente que tiene colesterol y triglicéridos altos. Ahí probablemente hace una dieta muy farinácea, rica en harinas, en ultraprocesados, en exceso de azúcares refinados y grasas saturadas, que acompañan ese aumento de triglicéridos y colesterol. Entonces, yo creo que la dieta portfolio, la dieta mediterránea, es una de los que tiene más evidencia. De hecho, creo que baja un 30% digamos, la dieta portfolio, un 30% a 3 a 6 meses en los niveles de colesterol. Y ahí es importante el tema que vas a hablar vos hoy, Gaby, de la glucotoxicidad, Sí. porque eso nos va inflamando y genera que ese colesterol circulante se pegue más fácil en las arterias y las placas formadas se vuelvan inestables, que es el verdadero riesgo. Y lo que hay que tener en cuenta y presente con el colesterol, cuando uno lo ve en el análisis, es el análisis completo, y tener presente que el colesterol lo genera fundamentalmente tu propio organismo. Es fundamentalmente de fuente endógena. La alimentación nos va a ayudar, va a acompañar a controlarlo, pero tenemos que tener presente que hay una generación endógena. Y por el otro lado, los triglicéridos más vinculados al hidrato de carbono, ¿no, Delphi? Sí, un poco lo que venían mencionando ustedes. A veces uno pregunta esto, bueno, ¿qué tengo que comer buscando la solución en simplemente la alimentación y en una comida? Y un poco lo que hablamos siempre, para cualquier patología de base, lo que vamos a intentar es bajar la inflamación. Tanto el colesterol como los triglicéridos altos, lo que pueden llegar a generar es predisponer a otras enfermedades. Entonces, la alimentación que vamos a elegir va a ser lo menos procesada posible. Cualquier cosa que genere un riesgo, una inflamación al cuerpo, es lo que va a ser dañino. Después, más específico, sí, el colesterol por ahí. Por eso, no es tanto el huevo que comas si es alto en grasa, si bien siempre recomendamos que sea bajo en grasa, sino que es orientar a todos los hábitos, que también tengas un buen descanso, que también hagas ejercicio, va a ser clave para mejorar los perfiles lipídicos, que puedas consumir más antioxidantes, frutas, verduras, frutos secos, palta, que tienen grasas buenas, pero siempre la base, en realidad para todos, va a ser esta alimentación saludable. Clarísima, Delphi. Nos metemos ya con las noticias. Este nuevo estudio nos marca que la intolerancia al gluten podría ser solo psicológica. Me encantó. Un estudio reciente publicado en la revista The Lancet Gastroenterology and Hepatology sugiere que, en ciertos casos, la intolerancia al gluten podría tener un origen más psicológico que físico. Los investigadores analizaron a personas que aseguraban tener sensibilidad al gluten pero sin diagnóstico de celiaquía. A través de un experimento con comidas idénticas,
algunas con y otras sin gluten, descubrieron que muchos participantes reportaban síntomas como dolor abdominal, hinchazón o fatiga, incluso cuando el alimento no contenía gluten. Este efecto, conocido como nocebo, ocurre cuando la experiencia negativa provoca una respuesta física real. Los científicos no niegan que los síntomas existan, pero plantean que en algunos casos podrían estar mediados por factores psicológicos como el estrés o la ansiedad en torno a la comida. El estudio destaca la necesidad de un diagnóstico preciso y de abordar tanto los aspectos físicos como mentales de la salud digestiva. Este trabajo, que fue publicado en The Lancet, nos habla de la sensibilidad al gluten. Hay que diferenciarlo de la enfermedad celíaca. Cuando hablamos de enfermedad celíaca, estamos hablando de anticuerpos que reaccionan contra el gluten, que atacan directamente las vellosidades del intestino, y eso se traduce con síntomas específicos relacionados a lo gastrointestinal. Después de la ingesta de gluten, el tratamiento en esos casos es eliminar el gluten de la dieta. Ahora, hay mucha gente que sin ese diagnóstico se considera que tiene alguna sensibilidad o se autopercibe como sensible al gluten. Este trabajo nos muestra: te doy un alimento con gluten y reaccionás con síntomas, pero te doy un alimento que parece que tiene gluten, aunque no lo tenga, igual hace síntomas. Entonces, hay una real sensibilidad. Ese es el planteo del trabajo. Me gustó la te autopercibís. Y es que muy bueno. pasa por ahí. Claro, porque uno como celíaco se sienta enfrente de gente que se sienta ahí y te dice, no, dejé las harinas. Le digo, yo quisiera comer las harinas que vos no estás comiendo. Y la verdad es que sí. Y algo que te podés dar cuenta, me parece que este artículo es revelador. Porque una cosa que es fundamental es, si la persona del otro lado dice, dejé las harinas, pero la contaminación cruzada que al celíaco lo destruye, no le hace nada, en realidad me parece que no dejaste bien las harinas. Y a mí me parece interesante también hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, que hoy existe una opción muy válida para hacerlo desde tu casa. A ver, ¿cómo es el paso para el diagnóstico de la enfermedad celíaca? Bueno, inicialmente tenés síntomas. Hay gente que no tiene síntomas y hay celíacos que no tenemos. Yo sí tenía un montón de síntomas, pero digo, mucha gente no tiene síntomas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Inicialmente, marcadores, ¿no? En sangre. Marcadores son los anticuerpos que los podés medir en sangre con un análisis. Sí. Y hoy en día hay una alternativa, esto lo hemos visto en algún hoy programa. Hoy hay como un test de embarazo, hoy existe como un test de embarazo de la celiaquía, que sería el home check. O sea, vos podrías sacar una gotita de sangre tuya en cualquier momento, se pone en un dispositivo tipo los test de COVID, que en algún momento similar a eso, y te daría, justamente mide los diaminados de gliadina, que son los anticuerpos más importantes y con mayor sensibilidad y especificidad de la celiaquía. O sea, para esto vos tenés que estar llevando una alimentación con gluten, o sea, tiene que haber gluten en tu alimentación, sí o sí, entonces sí o sí. Ahí reaccionan los anticuerpos, que son los que nosotros podemos medir en el análisis de sangre o en este test, como vos dijiste, un test de embarazo, se llama Home Check Celiaquía, que está presente en cualquier farmacia. Lo podés hacer en tu casa o junto con tu médico y ya directamente podés tener una noción si hay respuesta de anticuerpos a ese gluten que estás ingiriendo con tu alimentación. El primer paso entonces es empezar a conocer esos anticuerpos. ¿Cómo sigue el diagnóstico? Ahí, vamos que es como el embarazo, ¿no? La mujer se entera que está embarazada, no se va a quedar, bueno, listo, ya está. No, ahí vos tenés el principio. Es sugestivo de embarazo, es sugestivo de celiaquía, o sea, te orienta. Ahí vas al médico gastroenterólogo, al médico clínico, le decís, mirá, la verdad, yo tengo esta sensación después de comer gluten, me comiendo gluten, me siento mal, me diste este home check que conseguí en la farmacia, me dio positivo. Ahí hay que hacer los marcadores reales en sangre, hay que pedir antitransglutaminasa, antigliadina, antiendomicio, IgA total, hay que pedir un montón de parámetros para ver si esos dan elevado. Ok, ¿te da elevado eso? El paso siguiente es confirmarlo con una endoscopía. O sea, una vez que ya tenés eso, la endoscopía gástrica, o sea, gástrica y duodenal, se toma una muestra, se toma una biopsia y van a ver las características de las vellosidades del intestino. Y ahí se hace el diagnóstico gold estándar, como llamamos nosotros, el diagnóstico preciso de la celiaquía. Una vez que está el diagnóstico, el único tratamiento hoy disponible es la dieta libre de gluten, sin contaminación cruzada, sin avena, sin centeno, sin ningún tipo, sin trigo, sin ningún tipo de harina de tipo TAC, ¿no? Ese sería TACC. Trigo, avena, cebada y centeno. Ahí dejás el gluten en tu alimentación. Y esos
anticuerpos bajan y la sintomatología mejora la anemia, mejora el cabello, el humor, el sueño, la piel, o sea, mejora todo, porque verdaderamente lo que pasaba con el celíaco, como me pasaba a mí, es que no absorbía, porque justamente el alimento pasaba como un tubo, porque las vellosidades del intestino no absorben porque están dañadas por esta autoinmunidad que lo dan justamente los anticuerpos. Y como llevas ese tipo de alimentación, bajan esos anticuerpos, Exacto. mejora, como vos decís, Mejora. los síntomas y ahí otra vez vuelve a ser útil este home check que hablamos. Después podés hacer el seguimiento. Sirve para exactamente. eso, para el seguimiento, para ver la adherencia, porque si te bajaron los anticuerpos quiere decir que ese plan dietético que estás haciendo como tratamiento es efectivo también. Es efectivo, ahí podés hacerte y lo llevas como monitoreo. Y obviamente cada 2 años, eso la recomendación será de tu gastroenterólogo, hacerte nuevamente en sangre los marcadores para asegurarte. Entonces, la verdad que tener hoy, yo lo que digo es lo siguiente, justamente antes estaba hablando con un gastroenterólogo, con la cantidad de subdiagnóstico que hay de celiaquía, Milton, tener hoy la posibilidad de poder diagnosticar como un test de embarazo, es un inicio del diagnóstico, porque también acá es interesante entender de que, bueno, ok, me compré el home check, tengo los síntomas, me hago el estudio. Bueno, incluso los estudios validados de este home check, el autotesteo que te puedes hacer de celiaquía, que así se consigue, se utiliza en campañas de prevención, o sea, masivas, para poder detectar rápidamente a una persona que tiene celiaquía y quizás nunca lo supo. Y el diagnóstico, 25% se diagnostica del total. Imagínate la cantidad de celíacos que están dando vuelta, que se sienten pésimos y no tienen un diagnóstico. Clarísimo. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvemos, glucotoxicidad para entender el azúcar, cómo nos afecta, junto con el doctor Lapman. Delphi va a estar punteando esos platos que nos enviaste, a ver si están bien y son adecuados. Y la marca registrada nos trae cuán hincha sos de tu equipo, así que vamos a estar hablando de Atlanta, seguro, en el próximo bloque. Quédate que ya volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud. Vos sos el principal protagonista de este programa. Nos dejás tu pregunta en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Y ahí nos estuviste mandando, entre otras cosas, además de preguntas, tus platos, qué es lo que estás comiendo, y querías la respuesta de la Nutri. Bueno, lo vamos a hacer acá en vivo. Vamos a mostrar esos platos que nos estuviste enviando al número de WhatsApp y la Nutri nos va a dar la devolución. Vamos a aprender juntos a ver si te estás alimentando bien o no. ¿Qué es eso? Primer plato, mira, apareció Delphi ya. Que es una feta de jamón, el mate, como infusión, y ahí ve unas nueces, ¿no? Nueces con jamón. Nueces, está bien, frutos secos, el jamón y la infusión. Aparece, carita roja. ¿Pero cómo? Roja porque... A ver. Las nueces están de más, ¿no? No, primero. Está bien, era por una nueces, porción las chiquita nueces. de nueces. ¿Cómo Primero, comer nueces? sí, pero es muy chiquito. O sea, es un desayuno muy hipocalórico. Lo que va a pasar posiblemente con ese desayuno es que si bien tiene alimentos, tiene una proteína, podemos variarla, no siempre elegir jamón, un día se puede elegir huevo, queso, yogur. Pero si vos toda la vida le estás contando 3 nueces, lo que va a pasar es que a las 2 horas vas a tener hambre. Claro. Y hablamos varias veces de la importancia de esto de reducir por ahí la cantidad de ingestas y hacer comidas más completas, Sí. ¿no? Porque si no genera mucha ansiedad en la comida. Si yo a las 2 horas tengo que volver a elegir una colación, es una fiaca y despierto la insulina y despierto el sistema como de alerta de querer comer. Entonces, ahí le falta algo más completo. Un hidrato no, depende del objetivo que tenga la persona. Por ejemplo, podría ser una tostada de pan integral, el jamón, o podría ser un yogur natural, entonces le pones un poquito más de nueces, hasta 10 está bien, y un pedacito de queso, un pedazo de jamón estaría O sea, bien. como primer plato le falta. ¿Qué pasa si eso, en lugar de una propuesta de desayuno, era de merienda? ¿Va bien? Es que me pasa lo mismo, quizás depende a veces las ingestas que hagas. Si vos haces un muy buen desayuno, un muy buen almuerzo y una buena cena, por ahí la merienda es una colación. Lo que yo creo es que para comerte 3 nueces no comas nada, porque quiere decir que no tenés hambre. Y hacer reposo y esperar a la hora que tengas realmente hambre para comerte 10 nueces o un plato abundante de merienda o desayuno. Vamos a ver otro plato de los que estuvo llegando al número de WhatsApp. A ver, vos. Un plato de mi comida.
Ayer hice arroz y me sobró, y entonces hoy hice croquetas de arroz con ensalada de lechuga. Espero que les guste. Con lo que sobró ayer, el arroz. Croquetas de arroz. Y le puse unos verdes. Bueno. Hizo arroz, le sobró croquetas y ensaladita verde. Uy, Pero- no, pero- no, Pero con un Nutri. corazón, con un corazón, estás con un mochando todo. corazón. No, ¿por qué? Es televidente, hizo Sí, el video. no, está buenísimo y es un inicio hacer el video y preocuparse y cocinar antes que pedir siempre. La lechuga Está está buenísimo más, ¿no? poder usar las sobras para reversionar. ¿El frito, Me encanta el problema? eso. Hay dos problemas A ver, con ese a ver, plato. A ver, a ver, a ver. Uno es el método de cocción en el que hace la preparación, que es frito, y eso además es con poquito aceite, o sea que se absorbe todo ese aceite que ya está saturado, que ya está oxidado. Claro. Pero después hay otro tema que me gusta que reversione y use el arroz, pero le falta proteína a eso. Quedó arroz solo con verdes, eso da muy poca saciedad, tiene muy alto el impacto glucémico. Entonces, por ahí poder agregarle un poquito más de amor. Al Pero le menos. sobró A ver, arroz. si lo hubiese... ¿Sí? Está bien, le sobró. El impacto glucémico es menor. No, pero es todo arroz. Está O bien, sea, pero que el tú- arroz blanco tiene un índice Ah. glucémico altísimo. A ver qué pasa, Claro. Elfi, ahí que lo hubieses agregado y lo hubieses mandado al horno. Se Por pueden ejemplo, hacer así. un poquito más chatas al horno y mezclarlo con más cantidad de huevo, con un Ahí pedazo está. de queso. Ok. Si llegas a tener atún, espectacular, y ya te Potenciarlo. queda súper proteico y te rinden muchas más cantidades porque con menos te llenas más. No te puedo explicar la cantidad de platos que estuvimos recibiendo. Vamos con otro, a ver. Otro de los platos ver. que nos mandaste. A ver una si ensalada gana de fruta, Y este. que abajo es una dice merienda. merienda. Merienda, ensalada de Me fruta. parece. Banana. Vamos. ¿Qué tiene? Merienda, una Claro, ensalada no de metí fruta una completa. proteína, nada. Claro, o sea, a ver, la carita linda se la ponemos a la fruta, que amamos la fruta, no hay que tenerle miedo a la Pero- fruta, pero como merienda me pasan dos cosas. Pero no pasa ninguno. Bueno, Y bueno, pero es fácil. tiene por la vara ejemplo, alta del Si fit, vos muy le alta. reducís la cantidad de fruta y le agregás un yogur, ya es un 10. Ah, ok. ¿Entendés? Ok. El problema ahí es que la fruta sola, que hablamos varias veces, si bien es natural, tiene mucha cantidad de azúcar. En una ensalada de fruta, para que llene y sea una merienda, tuvo que haber usado más o menos 2-3 frutas. Bien. Entonces ya la porción quizás de fructosa o la porción de fruta Claro, la estamos aumentando. Entonces reducimos un poco la fruta, o sea, lo guardamos en 3 tuppers para 3 comidas distintas y le agregamos algún fruto seco, le agregamos alguna proteína Yogur. como yogur y ya sí es un 10. Importante fruta al natural, no en conserva. Está Eso, porque a bien veces, eso. muchas veces en la lata de... Sí. Y la ensalada de fruta, que está bueno a veces, se le agrega azúcar generalmente. Entonces mejor siempre cortar en platito y combinar con otras cosas. Vamos que hay cantidad de fotos que nos mandaste con tenemos tus platos. mucho. Hay más, hay más. A ver. Epa, qué rico. esta está ¿Qué es? buenísima. Sí, no, esta Mira, probé. ensalada, Sí, palta. Pasó, Mirá, pasó, y una- pasó. Sí. Ah. Sí, me gustó mucho este plato y es Y una una manera tarta, de ¿no? demostrar, claro, que no hay que Una ir del empanada. 0 a 100. Puede ser una empanada, puede ser una tarta, está rellena de atún. Entonces, tiene un hidrato que no siempre tiene que ser el mejor hidrato. Obvio, a veces podemos sumar quinoa, a veces podemos sumar legumbres, pero también nos puede hacer zafar una masa de tarta. Pero el problema, o sea, el tema está cómo lo complementamos, que acá lo hizo Bárbaro, lo rellenó de atún, entonces ya tiene la fuente de proteína cubierta. Y lo combino con palta, que es una grasa saludable, y con vegetales crudos, Muy que dan bien. abundancia, que dan fibra. Así que Bien, tenemos el primer verde. Dame una bueno, más, una más, bien. y una foto ver. más, a ver si entra. Sí. ¿Qué tenemos ahí? este es de nuestra amiga Caro, productora, que ella A ver qué comió. que me lo mandó re contenta. Y No pasó. otro No. Caro. no. Mirá que vos me escuchás ¿Por hablar. qué? No, a A ver. ver. Está buenísimo que combinó Una y ensalada. usó chauchas, que es una fruta que Sí. está bueno siempre variar e Estoy leyendo. incluir, pero después no tiene papa y arroz. Arroz, sí, Entonces papa y- es y hidrato pepino, con dice. hidrato y un poco de vegetal, pero me falta la proteína. Claro, no metió ninguna, Y ¿qué pasó? Claro, nada de proteína y hay 2 tipos de hidrato. Entonces yo hubiese dejado la papa y sumado o pollo o atún, o al menos un huevito, 2 huevitos duros, a esa preparación va perfecto. Lo que rechace ella lo podemos comer con Gaby. Claro, ahí está. No, para que ustedes sigan mandándonos fotos y vamos a seguir con esta sección donde la Nutri nos va a dar la devolución de nuestros platos. La mandan ahí al número de WhatsApp, pueden mandar directamente la foto con su pregunta, lo que quieran. Vamos, Gaby, a hablar Vamos. de glucotoxicidad. Vení, vamos al centro. Glucotoxicidad.
Muy buena la sección empezar a nueva de entender. Delphi, ¿eh? Muy Gracias. buena, ¿eh? ¿Gustó? Me encantó, me encantó. Vamos a entender qué es la glucotoxicidad. Bueno, ahora vamos a ir con la placa. Primero vamos a explicar qué es la glucotoxicidad. Justamente es cuando el azúcar sube de manera brusca, repentina, ahí con las croquetas, ¿no? Que comentó recién Delphi, ¿no? Subió, pum. Y ahí sucede algo que es químico, ¿no? En nuestro cuerpo, es la glicación. O sea, el azúcar ese se empieza a pegar en los vasos, en la sangre, ¿no? Empieza a ser más espeso toda la pared arterial, se junta con proteínas y endurecen y dañan lo que nosotros llamamos endotelio vascular, ¿no? El endotelio vascular, para que la gente entienda del otro lado, es justamente esa pared que tiene las arterias, pero que adentro tiene una capa que se llena justamente de azúcar, se llena de grasa, de calcio. O sea, ¿no? se genera como un pegote Ahí en está. la pared interna de nuestras arterias y ese pegote además provoca inflamación. Inflamación. Y eso es lo que genera esta glucotoxicidad. Claro, genera por más que no inflamación. tengas diabetes, por más No, que no no, tengas porque resistencia a la insulina, es cada vez que se dan esos picos bruscos de azúcar en De azúcar sangre. en sangre, exactamente. Y eso genera un segundo paso, que muchas veces lo nombramos acá, que es el estrés oxidativo. Se estresan las células, vamos a decir, genera radicales libres, que son radicales que tenemos que neutralizar y que muchas veces no lo podemos hacer, y genera inflamación con pérdida de elasticidad de la arteria, y la arteria se hace más rígida. Entonces puede inflamar nuestros riñones, puede inflamar nuestro corazón, nuestro cerebro, los vasos, el hígado. Es muy, muy importante. Entonces, esto genera toxicidad y en realidad lo tenemos que mejorar a través de nuestros hábitos. Ahora vamos a dar 5 tips y vamos a hablar también de algún suplemento que puede llegar a ayudarte no solo a bajar esto, que es muy importante, sino incluso a mejorar la insulinoresistencia, porque esto genera insulinoresistencia, ¿no? O sea, con el Claramente, tiempo esta glucotoxicidad Sí, va a sí, terminar con insulinoresistencia, que es el paso previo a una diabetes futura. Así es, Milton. Entonces, si querés, comentamos estos cinco claves Consejos para claves para bajar esta glucotoxicidad. Bueno, acá, como siempre dice Delphi, elegir carbohidratos de bajo índice glucémico. Esto es muy importante, por ejemplo... ¿Qué es el índice glucémico para...? Claro, es que, por ejemplo, como comentó recién Delphi, pero podemos decir, no sé, un caramelo, ¿no? Tiene un índice glucémico muy alto porque te sube te da un pico alto de glucosa y eso genera este círculo vicioso de que el páncreas tiene que generar la insulina para bajar esos picos y después eso encima te da ganas de comer de vuelta O sea, es la azúcar. velocidad con la cual Exactamente. impacta el azúcar en sangre después de la ingesta de ese alimento. Exactamente. Ese es el índice glucémico. Ese es el índice Tenemos que glucémico. elegir alimentos que tengan un pico o una evolución del azúcar en sangre más lento. Por ejemplo, los arándanos, los frutos secos que tienen un poquito. Tenés que buscar claramente alimentos con fibra, ¿no? Por ejemplo, las legumbres. Hay gente que come todo el tiempo alimentos ultraprocesados que te dan pico de glucemia muy alto. Mirá qué interesante esto, que también se correlaciona con lo que hablamos recién, la combinación de los carbohidratos, pero sumar proteína y fibra. Y esto es muy importante, porque si vos lo combinás, el índice glucémico baja y los picos de insulina y los picos de glucosa también disminuyen. Vamos con el número 3. El ejercicio físico. Moverse. Eso hace que consumas el azúcar que... Consumas el azúcar y lo utilices como energía. El número 4, dormir bien y manejar el estrés. Y vamos a hablar de la suplementación estratégica porque esta novedad de suplementación con metacitol me parece muy importante recalcar y darle un espacio para que la gente lo entienda. El metacitol tiene un nutriente que se llama dechiroinositol y mioinositol, que es una vitamina que recientemente tiene mucha evidencia científica. O sea, la conocíamos, pero no la aplicábamos. ¿Y dónde juega un papel fundamental el metacitol? Bueno, especialmente en la insulinoresistencia. Cuando sube la insulina secundario a los picos de glucemia y también porque la gente, al tener obesidad e inflamación, tiene este problema. Entonces, especialmente en mujeres, tenemos 2 metacitol. El metacitol mujer, que se da especialmente cuando la mujer tiene ovario poliquístico, que ese da un cuadro de infertilidad, hirsutismo, que es pelo en lugares donde generalmente la mujer no tiene, insulinoresistencia, picos de glucemia, acné, trastornos en el ciclo menstrual, que se daba normalmente metformina y anticonceptivos. Hoy tenemos esta opción, es increíble porque antes
Y tengo un montón de casos de mujeres que me han escrito de que han mejorado los ciclos menstruales, el acné, obviamente con el uso y el cambio de estilo de vida, ¿no? Ahí es específico para el síndrome de ovario poliquístico, que es este conjunto de trastornos que estabas comentando, vinculados al aumento de lo que son las hormonas masculinas en este cuadro asociado con quistes en el ovario en la mujer, y que produce todo esto, que podemos mejorarlo con el aporte nutricional en gran base porque tiene una función específica sobre el ovario y sobre todo porque ayuda a controlar la resistencia a la insulina, mejorando la función de la insulina que tenemos circulante. Genera que esa insulina sea efectiva, porque el gran problema que se da con la resistencia a la insulina es que liberamos insulina después de la ingesta, pero es una insulina que no tiene la capacidad de actuar. No es efectiva, entonces liberamos cada vez más, necesitamos mucha insulina para que cumpla la misma función. Lo que hace el aporte del metacitol es facilitarlo, y ahí es donde comenzaron los trabajos de investigación con el metacitol, en este grupo de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, donde hoy sabemos que es una herramienta muy útil en el control de este trastorno. Ahora bien, en resistencia a la insulina, en obesidad y sobrepeso, en glucotoxicidad, también empieza a tener función por este activo, por esta forma que tiene de actuar en la resistencia a la insulina. Exactamente, mejor no lo podrías haber dicho, porque realmente hoy, antes de utilizar metformina, existe una opción para la resistencia a la insulina. Entonces los diabetólogos, los endocrinólogos, los médicos clínicos, los especialistas en nutrición empiezan a utilizar un nuevo nutriente que se llama metacitol RI, que no solo combina el dechiinositol y minoxidil en 40:1, que es la proporción que revelan los estudios clínicos que es efectiva, porque hay otros, pero con una combinación mucho más baja, y se suma la serrapeptasa. Milton, en algún momento hablamos acá del serrapep, pero sumado a esta combinación lo que hace es interpretar de que la obesidad, el sobrepeso y la resistencia tiene un sustrato de inflamación crónica. Entonces de esa manera también baja la inflamación. ¿Cómo se toma estos suplementos? En el caso del ovario poliquístico, siempre hablarlo con tu médico, pero se toman 2 cápsulas por la mañana y 2 por la tarde. Y en el caso del metacitol RI, si lo tuyo es para resistencia a la insulina, descenso de peso, mejoramiento de la sensibilidad a la insulina, uno por el mediodía antes del almuerzo y otro en la cena, o podés hacer 2 por la mañana, y ahí vas a tener todo ese efecto antiinflamatorio y el efecto de sensibilizador de la insulina, el dechiinositol y minoxidil, que tiene el metacitol, que te puede ayudar muchísimo a mejorar ese plan alimentario que quizás te hace Delphi, te ayuda a mejorar, obviamente, tus niveles de insulina, de peso, e incluso hay estudios sobre el descanso, ¿no? Está viniendo mucha información con el minoxidil y dechiinositol, que está dentro del metacitol, que es el nutriente original. Sí, y que cuando hablamos de nutrientes, y esto lo quiero marcar, Gaby, en este caso del metacitol, de suplementos, el lugar donde los conseguís es en las farmacias de todo el país, en cualquier punto del país podés encontrarlo, podés hablarlo con tu farmacéutico y ahí conseguir el metacitol. No hay otra manera de encontrar suplementos de alta calidad. Exactamente. Vamos a la mesa, Gaby, porque quiero escuchar a nuestro psicólogo, marca registrada, Marcelo Rabinovich. ¿Cómo están? Con el tema de los clubes de fútbol. Sí. ¿Cuán hincha sos? ¿Por qué lloramos cuando meten un gol? Vamos a hablar de un poco de biología, un poco ¿Lloramos de bronca y lloramos de emoción? Ahí está. Bueno, sí, depende. Sí. Y depende de dónde entre la pelota. Por eso, de bronca si te hacen el gol y de emoción si pero, haces el gol. Pero antes de empezar, quiero saber si ustedes recuerdan aquel gol que los hizo llorar. Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Y dónde estaban? Yo el tercero. Sí. No te lo quiero tirar en cara, pero es obvio lo que te voy a responder. Sí. El tercero que hizo el Piti en Madrid cuando salimos campeones de la Libertadores contra Boca. La alegría de uno es la tristeza del otro. Bueno. Pero, okay. Gracias. ¿Y te acuerdas dónde estabas? Sí. ¿Dónde? Estaba en mi casa con mi hermana, que se había tomado una pastilla de los nervios al principio para bajar. Bien. Y después fuimos a festejar el Obelisco. Sí. Yo tengo los dos goles de Lucas Ferreiro. Lucas Ferreiro contra Tigre, un cabezazo, estaba en la cancha, en cancha de Tigre, y un gol que pateé un penal 20 días después, búsquenlo, contra Cambaceres. Hay un penal, el penal se patea 20 días después, a cancha cerrada, un día post lluvia, toda la cancha embarrada, si lo ven, encuentren en ese gol, Lucas Ferreiro patea el penal y yo estaba en el hospital. Yo estaba en el hospital, así que grité el gol en el hospital, en el Hospital Fernández. Fíjense que todo el mundo se acuerda dónde estaba. ¿Vos, Gaby? No, la verdad yo no soy tan futbolero, pero no tengo uno de Atlanta. El que más me emocionó fue el de la Copa Mundial. ¿El de Montiel? Sí, el de Montiel. Sí. Bien, La verdad bien. que ahí Muy fue... bien. Me acuerdo dónde estaba todo, porque me tenía que reservar en un lugar, porque
mis hijos decían que yo era medio yeta, entonces tenía que estar en otro lugar. Así que estaba solo en mi habitación gritando el gol. Bueno, fíjense que en realidad no es infantil, la verdad que uno lo emocione, porque hay muchos estudios que tienen que ver con el tema de la ciencia, donde, por ejemplo, cuando se mete un gol, el hincha adopta concretamente modo enamoramiento. O sea que lo mismo que siente una persona enamorada es lo que siente el hincha cuando tu equipo mete el gol. Es increíble, pero pará, y hay cosas más. Afecta la amígdala, que es la que tiene que ver con el procesamiento de las emociones. Es tal la emoción que no puedes poner en palabras qué haces. Llorás, transpirás, pero es increíble, como que hay un desborde de lo que hoy la amígdala no puede desarrollar. Y algo que ustedes dijeron que es real, que se llama el corazón roto. Síndrome de corazón roto, que es cuando pierde tu equipo, taquicardia. Vos comentaste algo, es cierto, que mucha gente termina en la clínica. Viene la emoción que se pone en juego. Es más, hay un estudio también, ¿qué pasa con los países cuando pierden un mundial? ¿Cómo impacta la economía? ¿Cómo impacta la economía concretamente el tipo pierde la final? Después una cosa que para mí es increíble, que pasa cuando uno canta con el resto de la hinchada, que se da lo que se llama sincronización del cerebro en medio del canto. Al punto tal que es la misma situación que pasa en una situación religiosa. ¿Vieron cuando alguien está rezando con un grupo de gente? Bueno, es lo mismo, genera muchísima identidad. Y algo muy importante, el 80% de la gente dijo que se hereda el equipo de fútbol. Eso te voy a decir. ¿De quién? A ver, ¿ustedes de quién? Yo de mi mamá. Mi abuelo. ¿Tu mamá? Mi papá es de Boca, pero ahora es de River. En mi familia es todo de mamá. ¿Pero no tuviste complejo de Edipo? No, pero en mi familia es un problema, ya es patológico. O sea, no es bien el tema. Los gatos se llaman todos como jugadores de River. Mi casa es el museo de River. Los cuadros de mi casa son de River. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Ustedes de quién han heredado? Mi abuelo. ¿Abuelo? También de abuelo. Bueno, esto se hereda y esto es increíble. Y aparte es uno de los pocos lugares donde los hombres nos permitimos llorar y abrazarnos con gente desconocida. Si no conoces. Eso es increíble. Es increíble. Entonces, hay un test, a ver qué tipo, hay un test, qué tipo de hincha sos. Quiero ver qué tipo de hincha sos. Vamos a ver. A ver, vamos con la primera de pregunta. vos este test. A ver, vamos con la primera pregunta. La voy leyendo. A ver, ¿te cambia el humor si tu equipo gana o pierde? ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Dale, Esto dame es la segunda. real. Sí, vas Segunda. sumando los sí que nos decís y después A vemos ver. los resultados. ¿Recordás dónde estabas y con quién viste el mejor gol de tu vida? Sí. ¿Sí? Yo también me acuerdo del gol de Maradona a los ingleses. Estaba con Ernesto Tenenbaum en La Plata, con Gisela. Bueno. No, de demasiados datos. Vamos con la tercera de las preguntas. ¿Lloraste alguna vez por un partido ganado o perdido? ¿Lloraron? Sí, con el ¿Llorar? Mundial. Yo en la Copa América, la primera. Sí, lloré con. Mirá. Lloré. Vamos, cuarta. Cuarta de las preguntas. ¿Tenés rituales o cábalas antes de ver un partido? Yo no, pero Milton Yo para no. mí, ¿no? No, Te rituales tenía no, más no. Sí, cabulera. yo siempre tengo que entrar por A la ver, a misma ver. puerta, por el mismo molinete, subir la escalera del mismo lado y entrar por la misma, o sea, todo igual. Pero, y si no lo hago, y a veces no da resultado, pero es como que me sugestiono mucho. Aparte, si uno no lo hace, tiene miedo que Claro. el equipo perdió por culpa de uno. Porque Claro. eso es el ritual. Maestra A ver, Delphi, acá Cinco, metió el quinta de las quinto. preguntas. A ver, ¿te enojás cuando alguien dice es Sí. solo fútbol? Cuando dice, dale, che, por un partido, dejá de pinchar. No sé si me Se enoja, enoja. no. A mí me Es que para te mí- lo para mí- menosprecia, te Para mí menosprecia la la gente que pasión. realmente es hincha tiene códigos y entiende hasta dónde sí, hasta dónde no. No, pero Cuando- la realidad es que no tiene lógica. Si vos lo, Sí, vos lo no tiene pensás, lógica. es totalmente Claro que no. irracional, no Bueno, tiene por eso. sentido, pero sin embargo tiene un impacto emocional y Sí, tremendo. fuerte de vínculo familiar, porque por Total. el Los origen, ingleses- porque es algo que compartís con tus hijos. Sí, va mucho más allá de que es solo fútbol, pero entiendo desde lo puramente lógico, y sí, es solo fútbol. fútbol. Es En la vida partido. hay un montón de Los cosas mucho más ingleses hicieron un importantes. estudio donde tiene que ver con el tema de la identidad. Es tan importante el tema del equipo como la religión y la nacionalidad. Mira, sí, vamos sí, con sí. la seca. Hay una de las preguntas Vamos. más, vos estás sumando los sí que nos dijiste. ¿Crees que el Ahí fútbol está. te enseñó algo sobre la vida? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? El deporte. Sí, sí. El deporte, La el superación. Ahí creo que va el más allá del esfuerzo. fútbol. Pero bueno. La A frustración. ver, Sí. vamos a ver el Los resultado. resultados, a Ya ver, está. ¿cuántos sí tuviste? Todos. 0-2, sos un hincha Hincha intelectual, observás, analizás, pero no te dejás llevar David. por la emoción. Claro. El fútbol te interesa, somos eso. pero no te desborda. Cabala, Milton. 3-4, hincha de sangre tibia, tibio dijo. Te gusta el fútbol, pero tu vida no gira en torno al resultado, lo vivís con una pasión controlada. Ahora, si estás entre 5 y 6 respuestas afirmativas, sos un hincha de alma,
Vos no mirás fútbol, lo sentís en la piel. Exactamente. Llorás, Acá gritás, está Milton. sufrís, festejás. Claro que sí. No, no, estos no, colores, grande, mirá, lo- mirá esto es lo que- es. no, no, pará, esto es lo que Hermoso vale. Atlanta, No, mirá. ¿qué es eso? ¿Qué tenés No, puesto? esto, mirá. No, acá, Mirá, 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 mirá. no. Tenemos los mismos colores. Sí, sí, Ustedes mirá. se copiaron, pero... Feo, feo. Atlanta, mirá qué lindo. Y vos no trajiste nada, Ay, Yo tengo en todos lados mi eh, celular, mi fondo de pantalla, no solo cuando hay show traigo la camiseta. Esta es la diferencia. Tatuaje. Espera, quiero mostrar. ¿Qué dice River? Este Sí, es pero el único a mí- termo que en lugar de conservar el calor se enfría. ¿Está bien? Vamos. Se enfría. Vamos con las preguntas. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. La mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en redes sociales. Te quiero ver, te quiero leer. Gracias por estar en todas las mañanas. Mi pregunta es, ¿cuál sería el ayuno más apropiado para una persona de 65 años o más? ¿Cuántas horas de ayuno serían apropiadas? Gracias. Gracias por tu pregunta. ¿Cuántas horas de ayuno es lo más apropiado a partir de los 60 Ah, años? de los 60 años, no había escuchado bien la edad. A ver, primero, siempre hay que descartar patologías de base y hablando de personas sanas, ¿sí? Ese es lo más importante. En segundo lugar, yo lo que recomiendo para todos y para arrancar sobre todo un ayuno, que es algo que hay que hacer progresivamente, es 12 horas. 12 horas de personas sanas, más allá de la edad, de reposo digestivo es hasta necesario para permitir bajar toda la inflamación, dejar reposar todo el sistema digestivo, que el organismo y la energía se ocupe de otras funciones. Entonces, 12 horas le recomendaría que haga. Después, ya 60 todavía es joven, es una niña, pero sí personas mayores a 70, 75 años, sí no se recomienda tanto, o sea, no pasarnos de las 12 horas, porque por ahí necesitamos ingestas más pequeñas durante todo el día porque ya no hay la misma tolerancia a la alimentación. Pero con 60 años, si se siente bien y quiere también tener beneficios para la oxidación de grasas, entre 12 y 14 horas va a estar muy bien. Y está muy relacionado a lo que estuvimos hablando, Gaby, Sí. de la glucotoxicidad. Porque Exacto. sobre todo a partir de los 40, 45, empezamos a ver las consecuencias de esa glucotoxicidad que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Aparece mayor índices de resistencia a la insulina, empezamos a tener ese bagaje de dietas restrictivas Exacto. que quizás hicimos durante nuestra vida y eso va llevando a un metabolismo más lento, a mayor resistencia a la insulina, y esta estrategia del ayuno intermitente puede ser una herramienta para complementar y tener mejores resultados para que esa insulina termine funcionando en los momentos que tiene que funcionar en forma más efectiva. Hay más preguntas, ustedes la dejan al número de WhatsApp o en las redes sociales a ver si sale tu pregunta. Tengo Helicobacter pylori, me dieron antibióticos, pero tengo miedo porque es mucha cantidad. ¿Qué hago? Bueno, no tengas miedo primariamente. Segundo, son 3 antibióticos, es verdad, es un tratamiento que se hace en un periodo de tiempo, pero tener el Helicobacter pylori, o sea, no hacer este tratamiento puede elevar las chances de diferentes complicaciones, ¿no? La gastritis, las úlceras, incluso algunos tipos de cáncer. Así que, verdaderamente, si tenés el diagnóstico, que generalmente se hace por endoscopía o por algún marcador, tenés que hacer el tratamiento y hay que ver que no seas alérgica o alérgico a alguno de los antibióticos, pero es importante, puedes sumar a este tratamiento algún probiótico para ayudar, obviamente, a la microbiota, pero si tenés el diagnóstico de Helicobacter, te recomiendo que lo hagas. A no tener miedo, a tratarlo, que él va a solucionar este problema. ¿Y queda? Se fue el programa. ¿Ya? Sí, se fue la hora del programa, pero queda nuestro número abierto para que dejes la pregunta en el momento que quieras. Las redes sociales también están abiertas, las mandas escritas en video de la forma que quieras. A ustedes agradecerles por su compañía y nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena salud.